and gentlemen, welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant. Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Buenos días, mi gente. Buenos días, Alexis. Buenos días, José Garay. Buenos días, Alexis. Un placer tenerte aquí de nuevo. Pedro, Alexis, José no lo sabe, pero ya está agua al cuello aquí con esto, ¿verdad? Ya está comprometido. Ya no hay vuelta atrás. Ya está aquí adentro. Así que, bienvenidos, mis queridos amigos. Gracias por estar presentes. Allá en la distancia, Alexis, aquí en estudio presente, a José. Gracias, Jimmy. Gracias por la amabilidad, ¿verdad? Y qué bueno que están aquí. Hoy, en Momentos de Aeronáutica y Aviación, 5 de mayo del 2025, queremos, ¿verdad?, darle las gracias a Brandon Martínez y a The Pilot Studio. Si usted tiene, ¿verdad?, en mente explorar la vida, ¿verdad?, explorar la aviación como su hobby o su carrera, Brandon, ¿verdad?, tiene buenos profesionales, buenos instructores y con un vuelo de familiarización usted podrá decidir lo que quiera hacer y lo puede contactar en el 939-484-8053, The Pilot Studio. Así que, mi gente, buena gente, muchas cosas buenas allí, muchos buenos aviones, muchos buenos instructores. Así que no deje pasar la oportunidad. Queremos también... Y mucha experiencia. Y mucha experiencia, exactamente. Y queremos también enviar un saludo a René de Aviones del Caribe. Gracias, René, por estar conectado con nosotros viernes tras viernes. Te agradecemos, ¿verdad?, los inputs que hemos recibido tuyos. Así que estamos en unas conversaciones con René a ver qué sale de esto. Y también queremos saludar a Carlitos Martínez, nuestro colaborador independiente, que muchos de los temas que hemos tocado aquí han sido traídos por Carlitos, y queremos agradecer a Carlitos, que también se conecta viernes tras viernes, y a todos ustedes que viernes tras viernes están con nosotros en su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, escuchándonos a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7. Además, nos puedes conseguir en las redes sociales, en www.radiogrito.com, en la aplicación de Radio Grito, en las páginas de Facebook, YouTube, Instagram X, Tuning Radio, Radio Garden, Spotify, Apple Podcasts y YouTube. De cualquier lado que nos busques nos vas a encontrar. Si no nos puedes ver en vivo, nos puedes ver un poco más tarde a través de estas redes. Así que, nada, hoy tenemos un programa súper interesante, aquí con Alexis en la distancia y aquí con José a mi lado en la mesa. Tenemos cosas muy interesantes que compartir con ustedes. Así que, Alexis, allá en la distancia, ¿qué ha pasado? Saludos Jimmy, saludos José, gracias por unirte al equipo. Gracias. Tremenda experiencia, tremendo sujeto que le añadimos al equipo. Gracias. No lo sabe, pero te comprometiste aquí por lo menos un contrato de 5 años. No, papá. Pero... Mira, él no lo sabe, pero ya está adentro. Estoy con mire, aquí con mucho Por lo gusto. menos hasta la edad de retiro, que es 65. De 65 en adelante, pues ya son otros 20 pesos. Es un placer estar con ustedes. Yo sé que sí, Claro que sí. te agradecemos. Así que... Gracias a ustedes, gracias a las personas que nos escuchan, que si no es por ustedes, esto lo hacemos para ustedes. Eso es así. Por ustedes. Eso es correcto. De lo que vamos a hablar hoy tenemos varios temas, entre los temas que actualmente están, como decimos en inglés, los hot topics ahora mismo. Eso es así. Está Newark, lo que está pasando en Newark, pues todos sabemos, o si no sabemos, hemos escuchado los problemas que han pasado en Newark, que se sigue regando ahora a otros aeropuertos, que de eso hablaremos un momento. Exacto. Vamos a hablar de ATC, y si nos permite, si el tiempo nos da, vamos a hablar un poquito de la licencia de ATP, pero quiero empezar como tal en el lado de ATC, que tengo un poquito de experiencia ahí, que por los que no saben, yo fui controlador aquí en el aeropuerto de San Juan, o por lo menos en el área de centro y de approach, que actualmente lo que estamos escuchando ahora mismo, que no es seguro volar porque hay una falta de controladores y etcétera, lo que sea. Sí y no.
La falta de controladores ha existido ya por años y años y años. Eso es correcto. Actualmente creo que los números están cerca de 14,000 controladores a nivel de Estados Unidos por completo. 14.600, me parece que son. Ahí está. Entonces, pero lo que se necesita para estar donde queremos estar, donde nos gustaría estar, estamos hablando por encima de los $17,000. $17,000, 17,000 controladores, disculpa. Ok. Ahora, ¿cómo el FAA está resolviendo esto? Desde que yo dejé de trabajar en el 2022 o 2021, que yo me salí de la agencia como tal, y yo creo que lo que ha pasado ha sido empeorando. A los controladores, cuando uno está en posición, si el supervisor, el que sea que esté a cargo de la operación en ese momento, te dice, mira, te necesito para overtime, uno no tiene la opción para decir que no. Lamentablemente hay muchísimos controladores hoy día. El trabajo es excelente y la paga es excelente, pero es un trabajo súper estresante. Y cuando a ti te dicen, mira, tienes que quedarte para hacer overtime, tú no puedes decir, mira, tengo que recoger al neno o la nena de la escuela, mira, pasó esto, lo que sea. Usted se tiene que quedar porque lamentablemente, y todos sabemos que esto es una plaza de seguridad nacional. Uno no puede cerrar el aeropuerto, el espacio aéreo, porque mira, nos quedamos sin controladores. So, incluso puedes estar en la casa y te llaman y te dicen, mira, necesito que llegues aquí, que hagas el turno de tal, en overtime. Uno no puede decir, si estás enfermo, estás enfermo. Si estás de vacaciones, pues ya estás de vacaciones. Exacto. Pero si no tienes una razón válida que no está en esas, uno tiene que cumplir con esa plaza. So, aunque llevamos en déficit de controladores por años, la agencia, la forma que lo ha combatido es trabajando en exceso, trabajando excesivamente, por decirlo así, a los controladores que tenemos actualmente. Hay muchos lugares, muchas facilidades donde en vez de uno trabajar los 5 días a la semana y tus 2 días libres, básicamente ya el estándar es ya todo el mundo va a trabajar 6 días a la semana. So, pueden entender porque es un poquito explotador y abrumador y ya hay controladores, especialmente en el área de Newark, que están levantando banderas, ya un poquito más crítico, donde dicen, mira, necesitamos alzar la voz porque necesitamos más recursos, necesitamos más personas, X o Y razón. Ok, so, lamentablemente, para ser un controlador, como hablamos un poquito del programa anterior, es un proceso de años y años y años. Yo empecé a hablar del programa anterior de lo que es el transcurso mío personal, la experiencia propia, desde el día que yo apliqué, que me tardé casi un año desde que yo apliqué hasta llegar a la agencia, porque había que hacer el examen médico, había que hacer el examen psicológico, hay que hacer el background check y todo eso. Después de eso uno tiene que ir a la academia en Oklahoma, que son 3 o 4 meses, y no todo el mundo pasa esa academia. Yo dije, para cuando yo apliqué, habíamos 30,000 personas que aplicaron inicialmente en USA Jobs. Para los que les interese, en usajobs.com, 30,000 personas. 30,000 interesados en el trabajo. Wow. De esos 30,000, el primer sedazo, un examen, el bio exam, como ellos le dicen, no sé si todavía lo están haciendo, pero eliminó 27,000 y pico personas de cantazo. Solamente 2,000 y pico de esas 30,000, el examen encontró que estábamos aptos para el trabajo. Para el beneficio de los que no escucharon el programa anterior, lo único que usted necesita para aplicar a este trabajo de controlador, obviamente saber inglés, pero adicional necesita el high school, escuela superior, y 3 años de experiencia general. Así sea 3 años trabajando, quizás hasta de chofer de Uber, o 3 años trabajando lo que sea, porque todo el adiestramiento te lo va a dar el FAA. Son 3 años en lo que sea. Ahora, cuando uno llega a la academia, son 3 o 4 meses, depende si uno va a una torre, si uno va a un centro o algo así. El entrenamiento de la torre es un poquito más fácil o menos difícil, por decirlo así. Y para cuando yo estoy hablando de mi experiencia propia, cuando yo fui para el 2015, el 90% de los controladores en el lado de la torre pasaban el training, y en el lado del centro, que ese fue el que yo fui, el 37% era, si no me equivoco, era lo que se colgaban, o sea que no pasaban, o sea, cerca de un 63% de las personas pasan. Wow. Y después que uno pasa ese sedazo en Oklahoma City, estamos hablando de 30,000 que aplicamos, y fíjate, menos de 1,000, o eran, no me acuerdo, como 600 en total que terminamos pasando la academia. Al año y medio después, más tarde, después uno va a la facilidad. Y en el caso mío,
yo fui a San Juan. A mí me tocó San Juan Centro. El tiempo promedio cuando yo estaba ahí para uno desde que llegar a certificarse por completo, y esto me refiero es que puedas hacer todos los sectores sin tener un instructor detrás tuyo que te está ayudando, estamos hablando de que para ese entonces eran 3 o 4 años. No sé cuántos hoy día, porque actualmente pues no estoy trabajando en la agencia, pero estoy seguro que no ha cambiado muchísimo porque el proceso se tarda años. Yo tuve la gracia, yo me fui a un entrenamiento militar, que es cuando 2016-17 me fue al entrenamiento de piloto en la Fuerza Aérea. Cuando regresé, el centro tenía demasiados trainees, muchísimos trainees. So, me dieron la opción para irme al lado de Approach. So, San Juan es un poquito diferente a las demás facilidades porque San Juan y Guam son los únicos donde tienen al lado del centro y el lado del Approach o Departure en el mismo edificio y en el mismo piso. Necesito que la gente entienda esto un poquito porque la gente piensa, los controladores todos trabajan en la torre. Negativo. Hay muchísimos que trabajan en la torre, pero hay muchísimos que trabajan fuera. Un edificio puede estar a 50 millas del aeropuerto, donde sea que sea. Correcto. Y entonces controlan lo que es el Terminal Airspace, que es el Approach y el Departure, y también está el centro. El centro es muchísimo, estamos hablando del centro cubre cientos de millas, y versus el Approach y el Departure cubre como unas 40, 50 millas alrededor del aeropuerto, y la torre lo que cubre es como 5 millas alrededor del aeropuerto. Cuando hablamos de controladores, existen 3 tipos de controladores. El controlador de la torre, el controlador del Approach y el controlador del centro. Pues yo empecé en el centro y después terminé en Approach, porque en Approach era como año y medio para uno certificarse. En el caso mío, por COVID, entrenamiento militar y lo que sea, y después el trabajo de la línea aérea, yo me fui antes de que yo terminara mi training por completo, antes de que yo estuviera certificado por completo. Pero en el lado específico de San Juan, típicamente se trabaja entre 2, quizás 3 controladores, depende de cuán ocupado es el espacio aéreo. Se lo voy a explicar un poquito de San Juan. En San Juan el área de San Juan tiene 2 sectores mayormente. El sector del Departure, que son los aviones saliendo, y el sector del Arrival, que son los aviones llegando. Alexis, pero que te interrumpa, ya tenemos que irnos a la primera pausa, brother. Esto está demasiado rápido. Qué rápido. Sí, mano. Estamos a match.80, brother. Vamos para la primera pausa. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7. Y acuérdate, si quieres empezar a volar, con The Pilot Studio. Regresamos ya. Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla, Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí, café lareño. Buenas. Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable. ¿Y quién lo instala? Yo lo instalo. ¿Y el mantenimiento? Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito y ya. Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado? Con esto serían 3. Los otros 2 se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo. No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía. No dejes que te cojan de pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía. Si me lo compras, te lo regalo. Tu futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio
Te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Bueno, mi gente, aquí de nuevo, de regreso, perdóname, Momentos de Aeronáutica y Aviación con mi gran amigo José Garay y con mi compañero de clases y amigo y compañero de guerra, Alexis Silva. Yo estoy diciendo esto porque no quiero asustar a Garay, pero ya Garay está adentro. Sí, estoy conmigo. Sí, ya Garay está adentro, así que no quiero tampoco sí, que se me ponga nervioso. Pero nada, Alexis, antes de que siga, tengo una pregunta que hacerte en todo lo que nos has explicado. En el área de ATC, ¿verdad? Mencionaste, ¿verdad? Fuiste a la escuela, saliste de la academia y te enviaron para San Juan. Hay varias áreas de trabajo en el trabajo de ATC, ¿verdad? Aquí voy a mencionarte unas cuantas para que tú me vayas diciendo. Torre, como mencionaste ahorita, hay ground control también, ¿no? En algunos aeropuertos, ¿no? Sí, yo hablé de las tres diferentes tipos de facilidades. La torre, el approach y el centro, pero dentro de cada facilidad hay diferentes sectores o áreas o posiciones que uno trabaja. Tower, ground, approach, departure, ¿verdad? Y todo eso es en los centros. Torre obviamente está... Perdón, dale. Torre está en aeropuerto, ¿verdad? Estamos hablando del center. Ya entonces el centro cubriría approach, departure y qué otra cosa más pudiera cubrir el centro. El centro no, por ejemplo, en el paso aéreo de San Juan, para hacerlo más fácil para que todo el mundo entienda, en San Juan hay 3 aeropuertos con torre. Tenemos a San Juan International, tenemos a Isla Grande y tenemos a Borinquen. Borinquen e Isla Grande son aeropuertos contratados, no son controladores del FAA, son contratados. Ahora, el espacio aéreo 5 millas alrededor del aeropuerto de San Juan, ese espacio aéreo le pertenece a la torre. Aproximadamente un número promedio como 40 millas alrededor del aeropuerto de San Juan, no es 40 en todas las direcciones, pero por un estimado, 40 millas alrededor del aeropuerto de San Juan. Estamos hablando de que es el approach y el departure, lo que todo el mundo se le refiere como approach. Solamente hay un solo approach. Donde sea que hay espacio clase C, para los que conocen de los diferentes tipos de espacio aéreo, el class C airspace es entonces lo que delinea que ahí hay un approach control. Y fuera de esas 40 millas promedio, por decir un promedio, hasta como 200 y pico millas, estamos hablando de al norte, como 200 millas para el norte, para el sur de Puerto Rico, que colinda después con el espacio aéreo de Miami, Nueva York, hasta casi la costa de República Dominicana. Es un espacio aéreo inmenso, todo eso lo controla el centro. Y ese centro, hay diferentes ubicaciones, ¿verdad? Miami tiene un centro. Hay cerca de aproximadamente 20 y pico, no me acuerdo el exacto, 22, 24 centros a nivel de Estados Unidos. Y en cada centro se dividen por áreas y por sectores. En San Juan, cuando está súper busy, se divide en 4 sectores. Tenemos, para hacerlo más fácil, el noreste, noroeste, sureste y suroeste. Ahora, cuando el tráfico lo permite, típicamente se trabajan 2 sectores. Se combinan 2 sectores, por decir, los 2 del norte se combinan y los 2 del sur se combinan y tienen entonces 2 posiciones abiertas. Pero en cada posición tiene más de un controlador también para el centro. Porque tiene, si se acuerdan de un episodio anterior, tienen el R-Side, el D-Side y el A-Side, que es aquí específico para San Juan, pero tienen más de un controlador. Tienes el controlador de radar, el R-Side, es el que está hablando y usando el radar. El D-Side es el controlador que se sienta literalmente al lado del controlador de radar, y esa persona se encarga de hacer todos los non-radar, control de non-radar. O sea, para hacerlo más fácil es
nosotros colindamos el espacio aéreo de San Juan con el espacio aéreo oceánico de Nueva York. New York. Cuando todos esos aviones vienen por ahí, vienen sin radar, porque pues no tenemos radares en el Atlántico que pueden ver los aviones. Sí. So, para que la persona entienda, esos aviones se controlan de forma procedural control, como se le explica. Que lo que dice es, mira, por tal punto, este punto imaginario que existe en esta área, yo voy a tener por decirle, American 2324 va a pasar por X punto, vamos a decirle Parcha, que es un punto, va a pasar por Parcha a 35,000 pies a las 3:55 de la tarde. Esas Pues son las intersecciones, Alexis. En las intersecciones o waypoints, como quiera que se le quiera. Para hacer la intersección tiene que ya ser, si nos vamos técnico, tiene que ser en radar environment, pero los waypoints, los que son GPS points, pues entonces yo digo, yo como controlador, yo llamo al centro de Nueva York y yo digo, mira, tengo un American 2324, que es el número de vuelo, va a pasar por el punto Parcha a 35,000 pies a las 3:53 de la tarde. Yo como controlador y él como controlador tenemos que verificar de que no tenemos a nadie dentro de 10 minutos antes o después a esa altura y ese fix. Y eso es una forma como se controla sin radar. Básicamente es como que por posición, tiempo y altura. Entonces tienes el controlador que controla por radar, tienes el DISA que controla non-radar, que es simplemente con papel y bolígrafo y verificando todos los aviones que van a pasar por X punto, X cantidad de tiempo. Súper interesante, el trabajo no es para todo el mundo, es bien estresante, pero cuando ya uno lo domina es súper gratifying y es uno de estos trabajos, a mí me encantaba, de verdad. Ven acá, Garay, tú como piloto. Sí. Del lado de piloto, obviamente concuerdo con Alexis, desde el otro lado del espectro, pues uno como piloto y operador de la máquina, pues tiene que cumplir con ciertos parámetros. Antes de entrar a esos puntos, por ejemplo, que bordean lo que delinea lo que es centro, Miami Center, con San Juan o Nueva York, uno tiene que, le preguntan, como dijo él, la altura, velocidad, y en ciertos casos específicos se le asigna una velocidad para que todos los aviones vayan a un mismo ritmo, y uno no vaya más rápido de otro, antes de entrar a ese espacio aéreo que no va a ser controlado, que no va a estar bajo el radar environment, el radar environment que dice Alexis. Pero como dice Alexis, es un sistema que trabaja muy bien, muy seguro. Obviamente, una vez uno entra en ese espacio aéreo, pues entonces ya está en comunicación con New York Airspace, y obviamente la coordinación entre los centros es constante, como él bien ha indicado. Pero es una cosa bien orquestada, bien delineada, especialmente cuando usted va hacia los estados del norte, Nueva York, usted va a Baltimore, usted va a estar pasando por lo que se llama los water routes. Y eso es algo que no está bajo ningún escrutinio de radar, pero usted tiene que regirse velocidad y puntos en específico para cada avión. Obviamente cada avión tiene su ruta ya preestablecida. Algunas veces de estas rutas, debido a efectos del mal tiempo, las cierran. Y entonces le dan reroutes a los aviones y obviamente pues le dan reroutes más cerca de la costa este de Estados Unidos. Obviamente pues ya eso uno entra en otro tipo de dinámica en cuestión de la gasolina, etcétera. Pero sí, es un sistema que trabaja muy bien al 100% y muy bien delineado. O sea, lo que no se controla por radar, perdóname, ¿verdad? Que tú mencionaste ahorita que hay una vez tú estés en algún sector, no hay radar que te pueda monitorear, ¿cierto o falso? En el espacio aéreo, por ejemplo, si uno va de San Juan a lo que es Newark, a lo que es JFK, a lo que es Boston, Connecticut, toda esa área, si uno va a la Florida, uno está por radar todo el tiempo. Exacto. Pero si uno quiere ir en una línea más recta, uno tiene que pasar eventualmente. Pues llega un punto donde si vas por el océano Atlántico, una línea directa, básicamente no hay terreno por cientos de millas, o no hay un radar que podemos instalar flotando en el agua. ¿Sabes? Ok, ¿cómo entonces se puede manejar? O sea, tú mencionaste por radio, ¿sabes? Por las intersecciones, ¿verdad? Por los fix. ¿Cómo tú puedes mantener el control si no estás viendo el avión en un radar? O sea, ¿cómo tú puedes monitorear eso? ¿O cómo se puede monitorear eso así? Si se puede preguntar. Eso es procedural control. Y eso en el lado militar también lo hacía. Nunca lo llegué a hacer aquí en San Juan, porque de nuevo me cambié al lado de approach antes de hacerlo, antes de terminar el lado del centro aquí. Pero por la experiencia en el lado militar, que lo hice en Irak, lo hice en Afganistán, todo eso, uno tiene como tal un board, como que le decimos. Allá en el lado militar era el grease board, pero yo sé que aquí, para mantenernos en el lado de ATC,
aquí en San Juan se mantiene lo que es los bays. So, yo tengo, por ejemplo, mi fix y cada sector tiene sus 3, 4, 5 fix que colindan con otro sector de Nueva York, por ejemplo. Y entonces, yo no sé si te acuerdan de los papelitos ya eso no se ve mucho, pero son los strips que te dicen el número de vuelo, la altura y todo eso. Las bajitas esas, Eso sí, okay. En la mayoría de los centros ya eso no se ve, casi no se ve, Okay. pero en San Juan todavía hay que hacerlo porque aquí se colinda como con 11 diferentes agencias diferentes que no tenemos el capability de hacer un radar handoff electrónico. Okay. So hay que hacerlo todo manual. So en el caso aquí de San Juan, tú tienes, por ejemplo, yo tengo mis 3 o 4 fixes. Vamos a decir que Kinch es uno de ellos. Kinch es el nombre del fix. Sí. Pues entonces yo los tengo que poner por orden de tiempo. Lo pongo por orden de tiempo y no importa la altura, no importa el course ni nada, simplemente por orden de llegada. Y cuando a mí me llaman y me dicen, mira, voy a pasar un avión de JetBlue por ahí en Kinch a esta hora y a esta altura. Yo tengo que buscar entonces en mi bay, voy uno por uno, los que están 10 minutos antes, 10 minutos después, ver lo que cae en ese window y ver si hay alguno que conflige en la altura con ese avión. Si hay uno, por ejemplo, si el de JetBlue viene a 35,000 pies y tengo uno de American que va a pasar 7 minutos antes a 35,000 pies también, le tengo que decir, mira, Unable 35, lo puedo entrar a 33,000 pies, por ejemplo. Es algo así. So, quiero que entiendan, es algo bien complicado. Ya lo creo. Pero eso es lo bueno aquí, el FAA, la academia y en tu posición, te van a entrenar y no te van a soltar ahí solo hasta que ellos estén 100% seguros de que tú lo dominas y lo puedas hacer solo. Sí. Por eso entramos a este tema. Es algo bien complejo que no es para todo el mundo. Sí. Yo no sé si se acuerdan de años atrás que decían que uno de los trabajos más estresantes era el ATC, y por eso es que el chiste era de que había el suicide rate dentro de los controladores, era inmenso. No sé si es cierto o no, pero eso era uno como que de los chistes o mitos, por decirlo así. Sí. Porque es un trabajo estresante, y entrenar a un controlador no lo vas a hacer en 6 meses, 1 año, año y medio. Estamos hablando, para tú reemplazarlo a un controlador, estamos hablando de años y años y años desde que uno aplica hasta que ya la persona pueda hacer el trabajo solo y sin supervisión. Por eso es que entramos en esto, porque quería que la gente entendiera lo complejo que puede ser a veces controlar. Y esto es en San Juan, que en San Juan no es un espacio sumamente complicado como lo es en el noreste, como lo es el del Newark, JFK y todas estas áreas así. Entonces, Oceanic, frecuencia Oceanic, me mencionaste eso, ¿verdad? Sí. Eso es lo que controla lo que está volando por encima del Atlántico, por encima del mar, tú sabes, lo que mantiene control de eso, ¿no? Y es un poquito raro, o no raro, pero lo que es un poquito diferente al resto de Estados Unidos es que ahí es con frecuencias HF. Que los radioaficionados es que les encantan las frecuencias HF, sí, van a saber que eso no se suena tan clarito, pero con frecuencias HF tú puedes hablar a una distancia de cientos y cientos y cientos de millas, correcto, pero no es tan claro. Sí, hay ciertos aviones ahora, debo añadir un poquito, que tienen lo que se llama CPDLC en ruta. Yo conozco a compañeros que vuelan en otros lugares y el avión, usando ese sistema, envía automáticamente la señal pasando sobre el punto. Mientras no tengan que hacer ningún tipo de desviación o algún request adicional a New York Radio, como le llamamos, pues el avión solamente le manda la señal con toda la información necesaria, altura, velocidad y el próximo tiempo al próximo fix. Obviamente los cambios en la tecnología que han surgido en los últimos años, y eventualmente yo creo que todo el mundo pues va a tener que cumplir con eso. Wow. Bueno, mi gente, tenemos que irnos a la segunda pausa. Estamos demasiado rápido. No se nos vaya nadie, que venimos pronto. Y esto cortesía de The Pilot Studio. No se nos vaya nadie. Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco. Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una. ¿Te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance. Pasa por Larcoop y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca. Larcoop, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre. ¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? En The Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Bueno, mi gente, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Esto está súper interesante. Mucha cosa, mucho tecnicismo, ¿verdad? Que uno como pasajero se sienta atrás y no se da cuenta de muchas cosas que están pasando al frente en la oficina, pero es lo que tiene que pasar para que podamos llegar a nuestros puntos sanos y seguros. Alexis, Garay va de San Juan para Nueva York. Hay mal tiempo, está en Oceanic, que es lo que cubre, él tiene que hacer una desviación porque el tiempo está malo, ¿verdad? ¿Cómo se puede monitorear esos cambios? Tú no estás viendo el avión en radar. ¿Cómo se puede manejar eso, verdad? Y que él pueda desviarse o tomar las rutas que tenga que tomar para poder, ¿verdad? Hacer lo que tiene que hacer. El espacio aéreo Oceanic es bien diferente a lo que es volar en Estados Unidos como tal normal. De esto se pueden hacer programas y clases por montones, lo que es esto. Pero cuando uno habla en la frecuencia HF, por ejemplo, si va a Garay por ahí en su avión, va a Mach 1.5 por ahí, y decide, mira, nos vemos en el radar que a 80 millas al frente de nosotros, en la misma ruta, hay mal tiempo. Muchas veces los controladores son proactivos y te dan una ruta alterna y como Garay había mencionado, cierran la ruta desde antes, sí. Pero a veces pasa donde uno tiene que hacer un desvío y esta dinámica es un poquito diferente y aquí es donde uno tiene que ser mucho más proactivo como piloto. Porque si yo veo que ya a 80 millas hay algo al frente en la misma ruta mía y que me tengo que desviar, yo tengo que, primero que nada, entrar a la frecuencia HF. Esto es si no tengo CPDLC y nada de esto, porque no sé cómo funciona, pues no, la compañía que yo tengo, aún todos los aviones no lo tienen instalado, todavía no estamos en ese servicio. Pero yo tengo que entonces entrar a la frecuencia HF y que hay a veces pues mucha gente hablando y no se entiende muy claro y hay mucha gente haciendo reporte, hay que esperar a que alguien hable. Y entonces yo voy y digo, mira, vamos a decir que yo soy Frontier Flight 494 with request. Viene una persona, un operador de radio, porque es bien importante, en el espacio aéreo oceánico no es un controlador. No. So, yo le digo a ellos, mira, yo quiero hacer un request para desviarme 20 millas al oeste o al este de mi ruta, left or right, lo que sea necesario. Yo le hago request 20 miles left deviation on course, porque sé que for weather. La persona apunta el request porque no es un controlador, es un operador de radio. Exacto. Y ese operador de radio se comunica con el controlador del centro y entonces ellos deciden aprobado o no aprobado, porque el controlador entonces es el que se tiene que hacer responsable y verificar que no hay nada, no hay un conflicto en toda esa ruta. So, es un proceso que tarda varios minutos mientras tú sigues yendo ahí a esa velocidad hacia el weather. Por eso hay que ser más proactivo. Correcto. Que si no, uno no lo pide antes de tiempo, ya quizás a la hora te lo aprueban 5 o 7 minutos más tarde, ya quizás estás metido en el weather ahí y necesitas un desvío más grande. Correcto, hay que ser bien proactivo. Exacto, la dinámica es un poquito diferente.
Pero pues, lo que quiero también dejarle saber a la gente, todo este proceso funciona de maravilla. No quiero que la gente tenga miedo de que simplemente estamos hablando del proceso para que entiendan lo complejo que es, pero esto funciona de maravilla. Los problemas que están saliendo ahora es, uno, por falta de controladores y el equipo que se está deteriorando. Perdón, cuando digo el equipo, me refiero a la conexión entre, disculpen, Dios mío, entre los radares y el equipo de radio. Los controladores hacen un trabajo de maravilla, al contrario, ellos están overworked, overstressed, y hasta ahora los controladores están trabajando de show y haciendo lo que tienen que hacer. Correcto. Es el equipo, que cuando entremos al tema de Newark, es el equipo lo que está fallando. Sí, antes de pasar al próximo tema, eso de New York Oceanic, tú mencionas que no son controladores, esto es un ente completamente aparte, que se llama Air Inc. Sí, Air Inc. Y ellos son los que están encargados, como tú dices, Alexis, no son controladores en su absoluto, son simplemente intermediarios. En la cuestión del weather, estoy 100% de acuerdo, hay que ser bien proactivo, porque como tú bien indicas, la comunicación toma minutos. Y entonces a veces, como tú bien indicas, mucho tráfico subiendo y bajando, como le decimos, y a veces es un poquito difícil poder entrar en la frecuencia a tiempo y en lo que ese mensaje va y regresa. Como tú bien indicas, pueden pasar sus buenos 4, 5, 6 minutos. Y un avión que está a .78, .80, pues el tiempo es corto. El tiempo es bien corto. O sea, la proactividad es bien importante en esa ruta water route, como le llaman, sí. ¿Cierto es? Yo pienso, ¿verdad?, que esta profesión no es para todo el mundo. Lamentablemente, ¿verdad?, hay que tener, además de la capacidad, hay que ser bien organizado, hay que estar bien pendiente, hay que ser proactivo. Hay tantas cosas y tantos requisitos que yo creo, ¿verdad?, que no es un trabajo ordinario, no es un trabajo regular, es algo que requiere mucha materia gris. Yo tengo un amigo mío que su hermano fue, no sé si lo conociste, Fraticelli. Él fue director del área de San Juan, y los cuentos que Frati me hacía, tú sabes, no es que estos tipos terminan locos, pero el estrés y las condiciones de trabajo que muchas veces son expuestos, ¿sabes? Trae unos efectos. Trae unos efectos que no digo que son malos y que todos terminan, ¿verdad? Pero es un trabajo estresante, tú sabes, mucha presión, porque son muchas vidas las que están en juego, son muchas cosas que están en juego, y hay que estar pendiente de cada mínimo detalle, ¿verdad? Como ustedes mencionaron, hay que ser proactivo, ¿verdad? Tanto el controlador como el aviador, el piloto, y es una sincronización que tiene que moverse al chavo. O sea, no puede haber un gap, no puede haber nada que irrumpa con ese proceso. Yo tengo que añadirle que todos los años que he llevado volando en San Juan, desde el final de los 80 y pico, siempre la experiencia con los controladores aéreos del área de San Juan, centro, approach, torre, siempre ha sido una experiencia buena. Tú ves el profesionalismo y puede que sea a las 10 de la mañana o a las 2 de la mañana o 3, el servicio siempre ha sido para mí, desde el punto de vista de piloto, a número uno. De verdad que con los cambios y quizás las limitaciones en equipo que han podido tener o tuvieron en un pasado, siempre el servicio de calidad ha estado ahí 24/7. Lo tengo que decir desde mi punto de vista. Bueno, y rapidito, ustedes dos como pilotos, ¿dónde ha sido, ¿verdad? Garay menciona de las buenas experiencias con el área de San Juan, pero por ejemplo, vamos a un área que yo sé que es crítica, el área de Nueva York, y he escuchado muchas críticas donde los controladores de Nueva York son tipos sin inhibiciones, tú sabes. Son rough. Eso es el New York Attitude. El New York Attitude, exacto, tú sabes. ¿Cómo ustedes se adaptan ¿verdad?, a eso? Ustedes, en momentos dados de algunas, ¿cómo ustedes trabajan con eso? Bueno, desde el punto de vista, como la organización es importante. Tú la mencionaste, una cabina bien organizada, un buen plan de vuelo, de trabajo, y estar todo el tiempo pendiente a la radio, ¿no? Es bien importante, obviamente, especialmente en el área de Nueva York,
que la radio, como quien dice, como decimos nosotros, no para, eso no se calla. Eso no se calla. Y ese controlador a veces no quiere ni que tú respondas en ciertos momentos. Wow. Él está escuchando, tú lo llamas, si tú lo llamas 2 o 3 veces quizás, y es que en ocasiones pues tienen tanto trabajo, tanto workload en esa área del área noreste de Estados Unidos. Para mí esa es la área mucho, la más crítica, wow. Sí, desde mi punto de vista, ¿no? No sé, Alexis, si tiene otro tipo de opinión en cuanto al respecto. Pero Nueva York para mí es la más complicada. Sí, yo diría que la forma de lidiar con esto, ellos pueden que sean rough, pero el propósito, si uno se mantiene a los SOPs, si uno se mantiene al estándar, el SOP es el Standard Operating Procedure, si uno se mantiene en su línea y hace todo lo que tiene que hacer, hay que estar pues, a 4 ojos, a 4 oídos, uno no va a tener ningún tipo de problema. Lo que uno no quiere es que lo que los controladores allá detestan es que, mira, cada segundo eso es oro para ellos, porque ellos tienen que estar ahí disparando. Sí. Y es que uno venga a decir, ¿cuál es el vector que me diste? ¿A qué altura? ¿A qué fixe que quieres que vaya? O que si ellos te dicen que vire, tú te tardas 10 segundos en virar, ya le estás dañando todo el plan a ellos. Wow. So, la forma para uno lidiar en esos espacios aéreos así bien críticos es, por ejemplo, Atlanta es uno también, Nueva York, ¿sabes? Eso es, hay que estar on top of your game, uno tiene que estar ahí. Pero para no deter, no sé ni cómo ahora se me olvidó en buen español, a las personas, porque necesitamos controladores, para no deter a las personas, decir, ese trabajo está increíble, que yo no voy a hacerlo. Sí, sí. El trabajo es super rewarding, el trabajo paga muy, muy bien, estamos hablando de por encima de los $100,000 ya cuando uno está certificado. Los beneficios son excelentes. No le cojan miedo, porque si ellos entienden que tú no estás apto para el trabajo, no te van a dejar solo. Relax, ellos te van a dar todo el training ahí, el washout rate, o sea, los que se cuelgan, por decirlo así, en el campo, como decimos, los que se cuelgan son muchos, pero a la misma vez son muchos más los que pasan. So, a los boricos que no escuchan, los muchos fanáticos, si ustedes dominan el inglés, si son menor de 30 o 31, no me acuerdo la edad ahora mismo, y ven esas plazas en USA Jobs, apliquen por favor porque necesitamos. Y eso es una de las cosas que quería mencionar, que el controlador, como hablamos de la mente, que tiene que ser una mente ágil, uno poder visualizarlo todo en 3D y estar como que pensando en tus pies constantemente. El FAA por años ha tenido la política que a los 56 años es donde ya tú no puedes controlar más, después de los 56. El momento que cumplas 56, mira, gracias por tu servicio, lo que sea, pero ya te tienes que retirar. El beneficio es buenísimo y todo eso, pero actualmente con la falta que hacen, están hablando entonces para considerar de que subirles ese número de 56 a 61. Sí. Que pues, en mi opinión, yo vi varias personas retirarse a los 56 que yo decía, coño, ellos llevan ahí 20 años haciendo el trabajo, ellos pueden seguir varios años más. Son los expertos en esta área. De la misma forma que el piloto puede seguir trabajando hasta los 65, el controlador entiendo yo que está apto por lo menos hasta los 61. Eso es un lado positivo donde se le va a añadir 5 años más, es lo que se está hablando, a la carrera del controlador para poder detener esa fuga de talento que hay ahora mismo. Correcto. Sí, no, eso obviamente con lo que conectamos en el programa pasado, la falta de controladores que hay. Hay otra noticia, discúlpeme, que está surgiendo. Australia está reclutando controladores aéreos en Estados Unidos, ofreciéndole mejores pagas, gastos aledaños a su estilo de vida allá, y muchos controladores están aceptando irse a Australia por mejores pagas y mejor calidad de vida, que eso no le abona a lo que está pasando actualmente con ese campo. Esto simplemente surgió hace un par de semanas y realmente no, en el lado negativo de ese asunto, no abona a la falta de controladores aéreos que hay en Estados Unidos. Llevando esto a tú que eres una persona de mucha experiencia, Alexis está caminando hacia eso. ¿Cómo tú ves esta generación, y quizás Alexis tú también puedas aportar a esto, esta generación de hoy en día, tú sabes, que son más livianos, no son tan profundos, quizás como lo fuiste tú con tu cajera y como lo quizás fue Alexis con su cajera, ¿sabes? Tendremos el personal, a estos muchachos en ese inventario que hay, que es bastante, que pueda manejar esto. Sí, lo que pasa es que es relativo. Estas generaciones nuevas obviamente son un poco diferentes, pero
tienen la mentalidad de la tecnología. Sí, Cosa de que nosotros pues tuvimos que adaptarnos. Exacto. Ellos traen eso ya como second nature. La tecnología para ellos no es problema ninguno. O sea, que yo tengo fe y la juventud impera, como decían, y yo creo que sí, que tenemos, es cuestión de atraer la masa. Exacto. Y muchas veces la gente no aplica los trabajos por el desconocimiento. Eso hace. Muchos muchachos, el miedo, muchos muchachos jóvenes que es capaz, y estoy seguro que en el futuro vamos a estar en buenas manos. Bueno, mi gente, tenemos que irnos a la última pausa. Esto está demasiado rápido. Venimos ya. Gracias a The Pilot Studio por hacer esto posible. Venimos ya. Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Y buenas. Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable. ¿Y quién lo instala? Yo lo instalo. ¿Y el mantenimiento? Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito y ya. Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado? Con esto serían 3, los otros 2 se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo. No, yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía. No dejes que te cojan de pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía. Si me lo compras, te lo regalo. Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar. Studio te brindamos las puertas al mundo de la aviación. Ofrecemos cursos teóricos y prácticos durante todo el año para jóvenes desde los 12 años y adultos que sueñan con volar. Este verano inscríbete con nuestro curso intensivo de piloto privado comenzando el 2 de junio. Contamos con ayudas económicas para quienes cualifiquen y opciones de pago ajustadas a tu presupuesto. Asegúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Conoce más en www.pilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con mi compañero de EJA ahora, José Garay y Alexis Silva. Dámosle las gracias a Pedro, aún allá en la oficinita, nos mantiene en control aquí en curso. EWR, ¿qué está pasando con Newark? José y Alexis, muchas cosas en las noticias, en los medios. Hay un poquito de descontrol con la cuestión de los equipos y del staffing. ¿Qué ustedes me dicen de eso? Correcto. Después del programa que tuvimos el viernes, esa misma madrugada hubo otro outage. El gobierno hizo unos anuncios que van obviamente tomando control total de la situación o tratando de tomar control. Pues tienen varias alternativas. Por ejemplo, en el área de Newark están pensando en limitar el flujo de aviones por hora, de algunas 70 y pico de operaciones a bajarlo a 50 y pico para poder mitigar de manera lo más posible
lo que está pasando allí. Obviamente compañías como United, la cual tienen una base muy grande. United creo que ha reducido 30 vuelos desde allí, pues, tratando de mitigar también lo que está pasando. Allí en Newark hay una pista que está cerrada, es la 22 derecha, 22 right. No están en operaciones, y incluso he escuchado en las noticias que están tratando de decir que parte de la construcción es parte responsable, porque están reemplazando unas líneas de cobre por fibra óptica. Obviamente va mucho más allá por lo que hemos hablado de equipos obsoletos y la falta de controladores. Obviamente esa responsabilidad pues también se comparte con el área de Filadelfia. O sea que el área completa, esa área noreste completa está siendo afectada por esto. Todos los días surge algún tipo de información diferente. El gobierno y las autoridades y las líneas aéreas, me reitero, están haciendo todo y todo está siendo llevado a cabo seguramente. Que cuando usted está en un avión entrando o saliendo a Newark, usted está en manos seguras, como digo, pero sí, definitivamente están surgiendo información todos los días y es algo que va a coger tiempo, todo algo que no se va a resolver de un día para otro, ya veremos lo que pasa en el próximo. Pero fíjate, Alexis y José, dando un poquito de seguimiento a lo tuyo, José, el tráfico de Newark se controlaba en Newark. Hubo un momento, que estaba leyendo un artículo, que se pasa parte de la responsabilidad de lo que controlaba Newark en Newark a Filadelfia. El Transcon, Área C, no me acuerdo, estoy buscándolo aquí, no lo veo. Pero entonces ahora todo ese tráfico de Newark se controla desde Filadelfia. O sea, y los outages, ¿verdad? Los sistemas aparentemente han sido en Filadelfia. O sea, no ha sido acá en el área local. Como mencionó José, hay unas cosas pasando en el aeropuerto per se, ¿verdad? Con pista, con equipo local, pero el sistema básicamente que donde ha fallado ha sido en el área de Filadelfia. Tú sabes que hay cosas, ¿verdad?, que se están tratando de controlar y manejar, pero se está haciendo un poco bastante difícil, ¿verdad? El secretario de Transportación de Estados Unidos está implementando unos planes, ¿verdad?, de unos procesos de emergencia, como mencionó José, reducción de vuelos, ¿verdad? Básicamente ahora hay un solo controlador y un aprendiz manejando, ¿verdad?, en áreas pico, creo que de 6 de la tarde a 6:30, 9:30, algo así, sí. Tienen una persona y media, porque estamos hablando de un controlador full con un aprendiz, ¿verdad?, que está manejando todo ese volumen de tráfico, ¿verdad? Y entonces todo eso se está trabajando y, ¿verdad?, va a tomar tiempo, pero y en lo que eso sucede, pues van a seguir habiendo situaciones, delays, y por eso se les recomienda a ustedes que si usted va a viajar hacia Newark, se está recomendando volar a aeropuertos alternos, pero si por alguna razón tiene que volar a Newark, que chequee con su línea aérea, porque sí van a haber delays programados, ¿verdad? Y eso se tiene que manejar directamente con la línea aérea. Sí, para hablar un poquito sobre eso, la última vez que a mí me tocó aterrizar en Newark, hace 2 o 3 semanas, yo aterricé y fueron aproximadamente, cuando aterricé, yo vi la fila inmensa de aviones que estaban ready para el departure, porque como José mencionó, en Newark hay 3 pistas. Una pista está cerrada y una pista se usa. La otra pista se usa de vez en cuando, depende del weather, si lo permite, porque también si uno usa la 11 y 29, esa puede ir derechito al espacio de JFK y todo eso. No se usa muchísimo. Se usa típicamente las 2 to left, 2 to right. Pero la 2 to right ahora mismo se está en construcción. Hay una sola pista. Ese día había una sola pista. Cuando yo aterricé, yo vi la inmensa fila y dije, wow. Y de casualidad tenía un jump seater de United detrás mío y él me dijo, suerte. Y esto pasa cada rato. Cuando chequeé la aplicación de Flight Radar aterrizar, habían 30 aviones en la fila para el departure. Wow. O sea, el delay para taxiar nuevamente y despegar era por encima de 1 hora. Wow. Eso no es siempre el caso, pero es algo que pasa frecuentemente. Gracias a Dios, ahora United reconoce el problema y dijo, no, vamos entonces a reducir las cantidades de vuelos, porque esto no es safe, y 2, tampoco es bueno para negocios si todos mis vuelos tienen un delay inmenso. Vamos a bajar la capacidad. Ahora, para añadirle a lo que mencionaste de controlando desde Filadelfia, el FAA lleva años tratando de ahorrar dinero y pues una forma es consolidar facilidades.
Por ejemplo, aquí la de San Juan se lleva hablando desde años que el centro se va a consolidar con el centro de Miami. Y los controladores se irían a Miami y los del approach se irían a West Palm Beach. Pero eso lleva años en el proceso. Ya yo me salí de la agencia, yo no sé si todavía sigue en pie, pero cuando estaba ahí, pues era algo que la agencia estaba working towards to, que se estaban trabajando para eso. En el caso de Newark, uno de los factores para mover esa facilidad, ellos dijeron, mira, necesitamos controladores, necesitamos reclutar, pero esta facilidad está en Long Island y aquí es bien caro vivir, pues vamos entonces a consolidar la facilidad. Cuando digo consolidar me refiero es las 3, 4, 5, 6 posiciones que habían ahí, mudarlas al lado de Filadelfia, o en el mismo edificio del approach de Filadelfia. No sé si era approach o cuál es específico, pero lo más seguro es en el approach de Filadelfia. Un poquito más o menos costoso vivir ahí, lo usaron como una forma de vamos a tener que mantener una facilidad menos, quizás podemos reclutar más personas en el lado de Filadelfia que están dispuestos a mudarse ahí. Lo usaron como una forma de reclutamiento y de consolidar, de ahorrar dinero. El problema es que todas las facilidades, todos los radares y radios siguen estando en Newark y esas facilidades, esos cables llevan décadas, estamos hablando 40, 50 años o más en algunos casos, y todo eso se conecta en Newark y de Newark pasa a otra conexión a Filadelfia. En algún lado en ese revolú fue que un cable de cobre se quemó y fue lo que provocó ese outage. Correcto. Ahora, lo que ya de por sí era una situación mala en cuestión de staffing, de la cantidad de controladores que tenían disponibles, muchos de los controladores que estaban en posición ese día, el día famoso que fue que se perdió la conexión como por un minuto, muchos de ellos se cogieron el lift de trauma. ¿Y a qué me explico? Imagínese uno estar sentado en una posición y uno tiene a cargo 10, 15, 20 aviones y cada de esos aviones tiene 100 y pico, 200 personas. Wow. Y de repente tú estás ahí, esa es tu responsabilidad y de repente, ¡puf!, todo se te fue en cero, no puedes hablar. No, es como que, y en tu mente tú lo que ves es todos los aviones, o sea, en tu mente uno siempre se pone el peor caso. Wow. Es un trabajo sumamente estresante y que de repente te quiten todo y tú dices, ahora va a ser mi culpa. Uno se echa la culpa encima. Para muchas personas eso es sumamente traumante, más cuando están trabajando súper, ¿sabes? 6 días o constantemente, o le añaden 2 horas a su turno, pero el overtime, cosas así. De los pocos controladores que ya tenían, varios de ellos ahora se tomaron el leave de trauma que no van a estar trabajando por un tiempo. Salió un reportaje, como mencionaste, donde solamente tenían un controlador con un trainee en posición. Ahora, en San Juan esto pasa a veces, pero San Juan no es tan complejo como Nueva York. En San Juan muchas veces tienes un controlador controlando todo el espacio aéreo de San Juan. En Newark, si el tráfico aéreo lo permite, que pues no sabemos qué cantidad de tráfico aéreo había en ese momento, porque ya vimos que United dijo que iba a reducir sus vuelos, solamente tienen una sola pista funcionando, a veces 2, depende. Yo no quiero que se asusten y digan, solamente tenían un solo controlador ahí. A veces eso pasa. Si el tráfico aéreo lo permite, se puede hacer. Yo no sé si ese día se permitía o no, lo que sea. Ahora, lo que yo le aconsejaría a la gente, si es safe o no volar en Newark, si me tocara un vuelo mañana, yo lo voy a hacer feliz y lo que sea. Pero si usted tiene la opción de ir a JFK o La Guardia o cualquier otro aeropuerto allí cerca, yo le recomendaría pues que sí, si el precio es lo mismo, la hora es más o menos lo mismo, pues vaya a otro aeropuerto. No hay por qué exponerse a algo así, pero yo todavía me siento safe volando ahí. No, y mantenemos ¿verdad? Mantenemos el punto de que obviamente la aviación es el medio más seguro de transporte. O sea, a pesar de todas las cosas, como mencionó José y Alexis, esto es una orchestration, es una sincronización perfecta. Los profesionales que están trabajando en el lado de ATC y los profesionales que están trabajando detrás de las oficinas, detrás de las cabinas, no hay problema, ¿sabes? Todo se mantiene. Que sea más presión para ellos, claro que sí, pero ellos están acostumbrados, ellos pueden manejarlo, para eso fueron entrenados, tú sabes, y tienen la capacidad de poder manejar este asunto, ¿verdad? Esto obviamente va a mejorar, por lo menos la parte de Newark, ¿verdad? Ya el Departamento de Transportación está haciendo unos cambios, están haciendo unas solicitudes para mejorar, equipo nuevo, etcétera, etcétera. Y esto va a mejorar, ¿verdad? Pero yo sigo insistiendo, ¿verdad? Pues aunque suena medio pesado, estos profesionales hacen su trabajo bien, ¿verdad? Y no hay ningún cambio en cuanto a eso. Eso no va a cambiar para nada. Que ellos tengan que tener más presión y tengan que tener más alternativas, pues para eso fueron entrenados, como dije ahorita. Pero ellos manejan el asunto.
se trata. El safety, como hablamos en el programa pasado, siempre está ahí, la mentalidad de seguridad aérea está ahí en todo momento. Sí. Lo decimos también, si pueden planear otro aeropuerto, es por cuestión de los delays que puedan surgir y los planes acordes que tenga cada persona, ¿verdad? Como viajero e individuo. Pero sí, como dice Alexis, totalmente seguro al día de hoy. De verdad que sí. Sí que... Para dar un ejemplo, cuando aquí hubo el huracán María, el espacio aéreo de San Juan por días estaba el centro, estamos hablando de cientos y cientos de millas, completamente sin control por días. Wow. Y no hubo ningún incidente. Eso sí, yo no era el piloto, yo era un pasajero, pero yo estaba en un C-130 de camino, yo venía desde Georgia hasta San Juan y eso fue como al tercer día después del huracán María. Y entonces Miami nos soltó en X punto, pues porque íbamos para San Juan desde Georgia. Cuando ya Miami no nos tenía más en radar, nos dijeron, mira, radar services terminated, frequency change approved. O sea, básicamente nos dijo, mira, y ya sabemos la situación, no hay nadie controlando, o sea, por la próxima hora y pico de vuelo, nadie nos controló. Ahora, ellos solamente permitían un avión cada 20 minutos, si no me equivoco, entrar por esos puntos. Correcto. Había cierta separación. Pero estamos hablando de por más de una hora nadie te controló. No quiero que la gente piensen que este es el fin del mundo. Obviamente en una situación donde no te lo esperabas y donde hay muchísima más congestión es pues una situación más delicada. Pero esto no es el fin del mundo, lo que quiero decir. Sí hay que estar preocupado de que estas cosas no sucedan y obviamente hay que crear diferentes layers de seguridad para evitar esto. Pero es algo que ha sucedido y pues no es el fin del mundo, lo que quiero decir. Es temporero. Eso es temporero. Claro que sí. Así que mire, ya estamos llegando al final del programa, pero bien importante, cuando usted vaya a salir de San Juan, si va a volar por Frontier, asegúrese que el capitán sea Alexis Silva, y si va a volar por Spirit, escúcheme, si va a volar por Spirit, asegúrese que el primer oficial sea José Garay. Si no... Entonces, mire, bregamos con el asunto. Pero, mi gente, José, ya se nos acabó el tiempo. Alexis, ya se nos acabó el tiempo. ¿Verdad? Un tema interesantísimo. Yo estoy aprendiendo muchísimo de ustedes, ¿verdad? Es algo complejo, sumamente complejo, ¿verdad? Que quizás que nosotros como pasajeros no nos damos cuenta y absorbemos, ¿verdad? Y es transparente. Pero el proceso de llevarlo usted de un punto a un punto B es bastante complejo, ¿verdad? Pero estos profesionales lo hacen de una forma exquisitamente segura y no hay por qué preocuparse. Así que, mi gente, se acabó esto. Ya estamos haciendo el flare out. Ya Pedro nos hizo señas. Gracias a ti, a José. José, gracias, ¿verdad? Por estar aquí. A la orden. Ya tú estás adentro. Aquí, sí. Eso no de que ya tú estás adentro. Aquí estaré. Ya estás adentro. A ti, Alexis, gracias por siempre estar ahí, ¿verdad? En medio de todo lo que estás haciendo. Y a ustedes, que nos escucha viernes tras viernes en su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. A Brando Martínez y a Pablo Studio, gracias por hacer esto posible, ¿verdad? Y gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por este tiempo. Así que regresamos entonces el próximo viernes con más de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y el gran José Garay, el último refuerzo que tenemos aquí. Buen día. Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales. Sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.